Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Pérez, bienvenidos aunque usted no lo vea, y como bueno, pues ya vio en este informe, vamos a hablar de la diplomacia y de varias cosas más. Tenemos como invitados pues una mesa de lujo. De principio saludo a Héctor Vasconcelos. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un honor tenerlo aquí. También está con nosotros Manuel Borboya. Manuel, qué gusto. Hola, muchas gracias por la invitación. También está Hans Salazar. Hans, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Qué amable, muchas gracias, Jonathan. Y Fabricio de casa. ¿Cómo estás, Fabricio? Hola, ¿cómo están todos? Un saludo a la mesa. Pues vamos a empezar por, Héctor, la historia de la diplomacia en nuestro país, sobre todo en este periodo neoliberal, ha sido, y lo hablábamos antes de empezar el programa, pues muy accidentado, por decirlo poco. Pero hay muchísimos ejemplos contundentes de un mal manejo de la diplomacia y de un mal manejo de entender lo que la Constitución está señalando de cómo tendría que ser la relación de México ante los países del mundo y el papel de México en el mundo, que creo que ahorita vamos a hablar de cómo se ha recuperado en la Cuarta Transformación. Pero de inicio, la historia, ¿cómo ves esta historia diplomática en el periodo neoliberal? Sí, a ver, yo quisiera empezar por aclarar una cosa. Yo les voy a hablar esta mañana como simple senador de Morena, no tanto en mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y hago esta diferenciación porque en la Comisión de Relaciones Exteriores están representados todos los partidos políticos en el Senado. Entonces, para hablar a nombre de ellos, yo tendría que haberlo consensuado con ellos, que no es el caso, evidentemente. Yo entiendo que es una charla entre ustedes y un senador de Morena. Perfecto. Ahora, la relación de México, en particular con América del Norte, siempre ha sido extremadamente complicada desde el siglo XIX, evidentemente. La diferencia está, quizá, contestando a su pregunta, es que a partir del régimen de que se establecieron los criterios neoliberales, se buscó tener a toda costa y dar preferencia a la relación con los Estados Unidos. Se buscaba a toda costa tener una buena relación con Estados Unidos, lo cual no deja de tener su razón de ser. Evidentemente, por la geografía, estamos relacionados de manera crucial con la economía norteamericana. Sin embargo, a mi juicio, eso no quiere decir que tengamos que perder de vista que lo central de nuestra diplomacia es la defensa de nuestra soberanía y luego la defensa de nuestras características, de nuestros valores, de nuestra tradición. Ahí quiero aludir, quizá porque veo a Fabricio entre nosotros, lo que decía siempre Carlos Monsiváis, que nunca México llegue a ser un país de norteamericanos, él lo decía, de gringos nacidos en México. Tenemos que tener ante todo firmeza en la defensa de nuestra identidad y parte de esa identidad ha sido siempre nuestra diplomacia. Los valores que están establecidos en la Constitución mexicana, que fueron soslayados, a mi modo de ver, durante todas las décadas de la política neoliberal y que ahora estamos recuperando, porque uno de los aspectos centrales para el presidente de la República en materia de política exterior es la recuperación de esos valores establecidos en la propia Constitución de la República. Manuel, hablaba el senador Héctor de justamente la identidad perdida durante esos años de neoliberales. ¿Tú cómo ves ahora en esta transformación, esa identidad de la que habla el senador Héctor? ¿Se ha recuperado de alguna forma con las actuaciones de nuestra diplomacia ante retos pues grandísimos, ¿no? Porque de inicio, como decía Héctor, la parte de la relación con Estados Unidos, con Trump y ahora con Biden.
pero también vino la parte de las vacunas, el conflicto, por ejemplo, en Venezuela, el papel que ha tomado con respecto al rescate en Bolivia con Evo Morales. O sea, hay varios ejemplos que nos dicen que México está recuperando esa identidad. Y me parece ser que es de los temas que más rápido ha evolucionado en la Cuarta Transformación, nuestra relación como país en el mundo entero, como identidad de un país que sí defiende los derechos humanos, pero también su soberanía y hace respetarse ante los demás países. Bueno, como lo mencionaba el senador, pues México pues ha tenido históricamente que lidiar con un país vecino como Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que eso implica, con una potencia de ese tamaño en el aspecto económico y militar. A mí me parece que, pues si bien históricamente México ha recibido mucha presión por parte de Estados Unidos para imponer sus agendas y demás, a partir del periodo neoliberal se agudizó esta situación. Ya en lo que toca a la Cuarta Transformación, me parece que el aspecto de la política exterior ha sido de lo más destacado del actual gobierno y dio un giro, porque a final de cuentas, si bien es cierto que no tiene una mala relación con Estados Unidos, sí ha sido mucho más claro en pintar su raya en términos de soberanía y en algo que parece fundamental, que es voltear hacia el sur, hacia integrarse con otros países de América Latina. Y este factor a mí me parece clave, porque de alguna manera México se ha ido posicionando como uno de los líderes de América Latina a nivel regional. La situación que está ocurriendo en Sudamérica, de movimiento y cambios políticos, pues está generando un ambiente muy propicio para por primera vez, en caso de que el próximo año, todavía falta mucho, pero podría llegar a suceder, que Lula da Silva regrese a la presidencia de Brasil en 2022, generaría un escenario inédito en América Latina, y el papel que ha jugado López Obrador pues ha sido trascendente en estos casos que ya mencionábamos, de la posición que ha adoptado en el caso venezolano. Tan es así que pues hoy se están realizando o se llevaron a cabo pláticas entre el gobierno y la oposición venezolana, precisamente por el liderazgo que ha asumido México en papel de política exterior, la situación de Bolivia, la alianza con Argentina, que también es bastante interesante, y se están generando condiciones, yo diría, bastante promisorias por el momento, para que por primera vez en la historia de América Latina se pudiera generar un bloque latinoamericano con un proyecto más o menos en común que no dependiera de la hegemonía estadounidense, que ha marcado la historia del continente o de la región de América Latina pues en los últimos dos siglos. Entonces me parece muy inteligente la posición que ha tomado México en términos de política exterior, al poder lidiar hasta ahorita de manera exitosa con las presiones provenientes de Estados Unidos y al mismo tiempo encontrar canales para fomentar la integración latinoamericana, y lo vemos muy concreto con el caso de CELAC y cómo el protagonismo que ha tomado este nuevo organismo a raíz de que México asumió la presidencia del mismo. Sí, sin duda es un buen escenario, porque estamos hablando de que las dos potencias económicas más importantes de América Latina estarían gobernadas por alguien de izquierda, ¿no? Que eso sería interesante. Ahora, Hans, la posición, hablaba Manuel sobre la posición que ha tenido México. Impensable la posición que ha tenido México ante Estados Unidos, ante un presidente como Trump y ahora como Biden, en tiempos del neoliberalismo, ¿no? De los presidentes de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, que prácticamente se ponían de tapete, arrastrados. Esa posición valiente del presidente, ¿también tú crees que lo está entendiendo Estados Unidos como una fortaleza de ese líder que tiene mucha legitimidad, que tiene mucho apoyo, y que sí se están dando cuenta cómo hay una diferencia del trato que tenía con México en tiempos en el pasado y ahora con López Obrador? ¿Ha sido una posición firme? Sí, definitivamente este cambio de postura, de posición en nuestra política exterior ha habido realmente giro. Es curioso, ¿no? La apuesta, por ejemplo, de la oposición frente a Trump, y se va a caer todo, y queremos ver, y no pasa nada. Al contrario, hay un entendimiento que yo creo que fue inesperado. Pero ya después, en el cambio con Biden, en pues las elecciones norteamericanas, y que también le siguen apostando, ya llegó Biden y ahora sí va a meter casi en cintura. Bueno, a tal grado que hasta nos acusaban al presidente
con Biden. Vean lo que viene y cómo sí, está. La presión de no reconocerlo inmediatamente, ¿no? Así es. Entonces, sin embargo, bueno, pues con todo esto, también Estados Unidos tiene una problemática, bueno, que debe de atender internamente, pero también digo, lo que acaba de pasar en Afganistán, todo esto que también pues lo mantiene atento en temas verdaderamente explosivos. Nuestro presidente López Obrador ha tenido una audacia, bueno, el canciller ni se diga, esta postura, incluso hace poco cuestionando a la OEA, cuestionando esta Organización de Estados Americanos, que sabemos perfectamente cómo ha sido el trato hacia los países latinoamericanos, particularmente hacia Cuba, el papel que se jugó en Bolivia, que prácticamente fue un golpe, el cual se avaló, se fomentó desde este propio organismo, y el presidente mantiene un discurso. Incluso yo veía después de esta declaración del presidente de no podemos seguir en este esquema, tenemos que realmente pensar en otra dinámica, en otra organización, y muchos en México decían, no, aguas, porque pues cómo que está cuestionando a Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado, y sin embargo, bueno, tiene esta postura, y no solamente de eso, sino además es un gobierno que ha planteado una política exterior solidaria, compartida, de pedirle al G20, a la ONU, en este momento de pandemia. Oigan, el tema de las vacunas no puede seguir así, que solamente unos cuantos países lo lleva a la ONU, pero también lo lleva a la acción. El presidente ha venido a dar un giro, una transformación impresionante en varios aspectos, no solo de forma, sino de fondo. Y vaya, un canciller con una habilidad y con una capacidad, ya lo vimos en el tema de la adquisición de las vacunas, récord. Estamos en los primeros lugares a nivel mundial. Sí, de adquisición y también ya aplicadas es bastante, ya más de 80 millones de dosis, ¿no? Ahora, Fabricio, este discurso que da el presidente, que es un discurso, me parece que por una cuestión de Simón Bolívar, hay una parte en donde él habla sobre América Latina y deja ver, yo creo, por primera vez la visión que tiene López Obrador hacia América Latina. No lo había hecho en el pasado. Es un presidente que obviamente tiene la responsabilidad de dirigir un país con muchísimos y vastos problemas, pero en este discurso que da, deja ver muchísimo la visión que tiene de cómo imagina López Obrador como líder regional América Latina en los próximos años. ¿Qué podemos rescatar de este discurso, de volver a ver hacia el sur, de volver a ver hacia la patria grande, de volver a ver hacia América Latina? ¿Qué podemos rescatar de este discurso, Fabricio? Sí, ese discurso es fundamental. Además, está acompañado de Isabel Allende, donde ella recuerda el exilio de la familia Allende después del golpe de Estado del 73. Y lo que dice el presidente es, digamos, reconoce cómo decae esta potencia económica de los Estados Unidos y ofrece replantearla a partir, digamos, de los países de América Latina, ¿no? Y marca, digamos, una agenda para Norteamérica junto con Sudamérica, que es un pacto económico en términos de fuerza de trabajo, en términos de mercados, y un planteamiento político en torno a la cultura latinoamericana, en torno a esta idea de la solidaridad latinoamericana. Y al mismo tiempo, también, digamos, su petición de perdón, de que ofrezcan perdón los monarcas españoles, con todo lo que ha traído eso de debates, ¿no? Y de cambio, digamos, en la versión oficial de nuestra relación con España, ¿no? Que finalmente en gobiernos pasados fue una relación de absoluta subordinación a las empresas españolas de energía, y con toda la corrupción que eso acarreó. Pero el discurso de Simón Bolívar me parece que es importante por eso, porque está reconociendo, digamos, que finalmente Estados Unidos decae económicamente, aunque siga siendo una potencia militar
muy importante, decae en la influencia en el mundo, y México le está planteando una alianza con América Latina para sostener, digamos, sus mercados globales. Y creo que es importante en ese fondo, digamos, en lo simbólico es importantísimo, como decía yo, lo de Isabel Allende, y que se citaran en el mismo acto a Carlos Pellicer y a Pablo Neruda. Sin duda. Los invito a que veamos el siguiente informe y regresamos a platicar sobre los temas de diplomacia. La gran intelectual Brenda Lozano. Una trayectoria que pues apunta que es una mujer prolífica en su campo. Me llamo Brenda Lozano y soy escritora. Tengo 2 novelas publicadas. ¡2! Hay tanto que aprender sobre el número 2. Yo honestamente ni la conocía. Salió León Krause, el hijo de Enrique Krause, a escribir. Hace demasiados años tuve el privilegio de que Brenda Lozano fuera mi alumna en un taller de revistas, inteligente, sensible, creativa. Qué suerte tiene la Embajada de México en España. Felicidades, Brenda. Me parece que es una escritura muy mediana, la de sus novelas. Ya no sabe realmente qué es más reprobable, si los criterios por los cuales fue nombrada o la decisión de esta persona de aceptar el cargo. Lozano aseguró que pese a la polémica está interesada en defender sus principios. Se ha dedicado a reproducir la personalidad de Denise Dresser, que ya es mucho decir. Voté por Andrés Manuel López Obrador en las 3 elecciones presidenciales pasadas. Yo voté por él en el 2006. Ay, por favor. Dice Enrique Márquez, en defensa de Brenda, es que esa guerra sucia se ha volcado de un modo inadmisible por bárbaro e injusto en contra de Brenda Lozano, que representa la nueva inteligencia social. Son más como... llegó mi punto. Y como alguien me decía, los verbos. Disculpe usted, pero ella representa la vieja inteligencia social. Por un lado, el grupo de Letras Libres encabezado por Enrique Krause, y por otro lado, el grupo Nexos de Héctor Aguilar Camín. Estos dos grupos que manejaban los presupuestos, los premios, que yo denomino la mafia cultural en México, se apropió de muchos espacios de privilegio. No es culpa de Marcelo. Es una de las tantas, desgraciadamente tantas, mujeres que utilizan el feminismo como una herramienta y no como como un ideal, como una batalla genuina. No solamente por ser mujer joven tiene los méritos para ser agregada cultural de México en la embajada. Yo no conozco, por ejemplo, una obra de Brenda Lozano que hable sobre las comunidades indígenas, pues. Sí hay una gran diferencia entre hacer una crítica, digamos, desde el proyecto y con la intención de construir y de mejorar, y hacer una crítica pues que tiene únicamente una finalidad pues de desdeñar o incluso pues de tomar a broma. Un meme donde se ve al presidente a la derecha y un gato con el teléfono y dice, hola, ¿ahí lavan ropa? No. Pues qué cochinos. No representa ningún tipo de inteligencia social subir un meme y burlarte de alguien. Entonces, no me representa ni como mujer, ni como joven, ni como mexicana. Lozano tenía que ser, entendió el que entendió. Enrique Márquez, el responsable de la diplomacia cultural en la Cancillería, presentó hoy su renuncia al cargo. La decisión de Márquez se presenta tras haberle pedido a Jorge Fernández, o haber despedido a Jorge Fernández como agregado cultural en España y nombrar en su lugar a la escritora Brenda Lozano. ¿A quiénes hirió lastimosamente, involuntariamente? Al canciller, al presidente de la República, a su señora esposa, a la embajadora, a quien se le debe una disculpa por usarla además de burladero. En términos taurinos, eso es misoginia. Y que al final comprueba el que con dinero baila el perro, porque si no hubiera 166,000 pesos de por medio, yo preguntaría si se iría a España. Para mí es ganancia por donde se vea. Tu argumento más banal es acusar de sexista a quien se atreve a cuestionar una incoherencia olímpica como esta que estuvimos viendo de Brenda Lozano. La vieja confiable. La criticaron muchas mujeres y muchas de esas mujeres también son feministas. Voy a proponerle a Marcelo sea una mujer indígena, una poeta
mexica. Eso que parecería odian o no respetan por lo menos en la monarquía española. Más allá de hablar como tal del tema de Brenda Lozano, me parece que sí es importante hablar sobre las lecciones en torno a este caso. Pero yo quisiera preguntarte, Héctor, con respecto a la élite diplomática. ¿Cómo se ha escogido durante los años? Porque pareciera que es una élite que tiene que tener una tez de piel específica, que tiene que estar apoyada por un grupo intelectual llamado por propio Manuel la mafia cultural. ¿Y eso cómo ha sido en este país? O sea, ¿ha habido cambios ahorita o siempre se ha escogido de esa forma o no hay como tal una élite diplomática en nuestro país? Primero que nada hay que diferenciar entre lo que son nombramientos de miembros del Servicio Exterior mexicano y nombramientos políticos, ¿no? Siempre en todos los regímenes mexicanos, al menos en todo el siglo XX, pero además en prácticamente todos los países del mundo, hay estos dos tipos de nombramientos, los políticos y los de el cuerpo diplomático de cada país, digamos el servicio civil de carrera de cada país. Pero no creo que en ninguno de estos dos grupos haya habido como tal una élite establecida por la raza, por la etnia, por el aspecto, ni mucho menos. Eso creo que no ha sido afortunadamente el caso. Sería monstruoso que esos fueran criterios para escoger a representantes diplomáticos. Ahora bien, sí ha habido un cambio ahora, porque están llegando a cargos diplomáticos personas con perfiles diferentes. No solamente se privilegia, como ocurrió en las décadas más recientes, a personas con una preparación, digamos, tecnocrática o con tendencias hacia estar centrados en la relación, como ya decía yo hace un rato, con los Estados Unidos, con Norteamérica en general, sino que hay aportaciones de figuras distintas en la diplomacia que se ha establecido en los 2 años y medio que llevamos, casi 3 de gobierno. El caso de España es muy particular y no quisiera entrar en detalle en él, porque en primer lugar es una decisión del Poder Ejecutivo. El Senado de la República no ratifica a los agregados culturales, solamente a los embajadores y a los cónsules generales. Entonces, ahí para mí fue una serie de acontecimientos desafortunados que ya fueron resueltos. Pero volviendo a si hay o no una élite diplomática, lo que sucede es que, claro, los miembros del Servicio Exterior mexicano han ocupado siempre un porcentaje muy alto de los nombramientos, pero eso ha sido en todos los gobiernos. Eso no implica que los miembros del Servicio Exterior sean seleccionados, digamos, o asciendan en el escalafón en base a criterios que no sean otros que los méritos. También a veces ha habido, hay que decirlo, personas que son, digamos, más aptas para relacionarse con él. Eso sí creo que ha habido en México y en muchas partes del mundo, un establishment diplomático, ¿no? Pero que no es lo mismo que una élite en los términos en que la describías. Ha habido naturalmente diplomáticos con larguísimas trayectorias cuyos colaboradores han estado en mejores circunstancias para ascender en el escalafón diplomático, pero siempre en base a criterios de cómo ejercen su trabajo. Bien, ahora hay otro tema que me parece importante que como lección de esta situación de Brenda, que tiene que ver justamente con la parte de si alguien no está de acuerdo con el gobierno en varios puntos, ¿puede trabajar en ese gobierno o es un acto de incongruencia o es un acto de decir es un gobierno que abre las puertas a todas las personas aunque no piensen como el proyecto piensa? Porque más allá de la crítica simplona y además muy chafa
¿no? De los memes que publicó Brenda, y que hay que decirlo, eran chafísimas. Como tal, eso no importa. Lo que sí importa es que ella hizo crítica con respecto a la parte del manejo de la política de género en nuestro país. Y ahí yo creo que ella tiene derecho, como cualquier mexicana, a hablar sobre este tema y opinar. Pero sí es una lección, porque la oposición decía: estamos en te conviertes en un gobierno sectario si no aceptas a personas que no piensan como tú. Era como la defensa de que Brenda sí estuviese en el gobierno. Esa es una lección importante. ¿Puede haber en un gobierno personas que no piensen como el proyecto, o que estén de acuerdo con el proyecto de nación, y cobrar sin ninguna índole de pensamiento, de decir, oye, estoy cobrando pues por un gobierno con un proyecto en el que no estoy de acuerdo o al que he criticado? ¿Tú cómo ves esa parte de decir que Brenda se quede o Brenda se vaya con estos argumentos que te doy? ¿Cómo lo lees tú? Yo lo que observo también es que el propio presidente López Obrador ha dicho: viva la libertad de pensamiento. En el propio gabinete ha habido expresiones de diferencia en ciertos actuares, y él dice: no hay ningún problema, y no le teme a ello. Al contrario, yo digo que hasta lo alienta muchas veces el propio presidente. Aquí el punto, me parece, y yo aquí enfatizaría, es que es un nombramiento de representación. Y en este caso, bueno, pues ha habido un cuestionamiento directo en temas muy sensibles. El tema de las mujeres, incluso en sus propios tweets, Brenda Lozano los expresaba y decía que no estaba de acuerdo y que definitivamente no se estaban haciendo las acciones que se debían de hacer para defender a las mujeres frente al tema de feminicidio, de violencia, etcétera. Entonces, y tiene toda una forma de pensar que no tiene nada que ver con, me parece que el proyecto mismo de la 4T que plantea el presidente. Es decir, habría que, yo lo que veo, diferenciar en qué es una libertad de pensamiento, libertad de opinión, que el propio presidente, repito, ha fomentado incluso en su propio equipo cercano, y cuál es la otra parte cuando ya hay este tipo de cosas que concuerdo totalmente, los memes o los chistes, etcétera. Porque eso ya cae en la burla, no solo en la crítica. Así, ¿no? es, que decía, una cosa es efectivamente la ofensa y otra cosa es la libertad de pensamiento y o de opinión. Entonces, el propio presidente ya en segunda vez que aborda en la mañanera, lo aborda 2 veces este tema, a pregunta expresa de compañeros reporteros, dice, no nos puede representar a alguien que no está convencido del proyecto. O sea, no está convencido. Hace un cambio de postura frente a este tema, porque en las redes sociales continuó esa intensidad. Entonces, habría que diferenciar en la forma de pensar, pero también que hay esa libertad, pero si no te sientes también identificado con un proyecto, en este caso el proyecto de la Cuarta Transformación, ¿cómo vas a representar al país como agregado cultural, en este caso en España? Sí, porque te lo haces por mero salario, por puro dinero, y no porque tengas una vocación hacia ese puesto o ese nombramiento que te están dando. Claro, porque además en la diplomacia se le ha planteado que es la élite dorada en términos de ingresos, en términos de todo esto que conlleva a ser parte de la representación de un país, de nuestro país en este caso, y que el presidente ha cuestionado bastante. Bueno, y esto también ha abierto un tema de, oye, y los ingresos, y en las propias redes la gente dice, oye, eso es a lo que voy, a los ingresos. Agregados, ¿y qué hace un agregado cultural? Qué bueno que esto también se lleve a debate, ¿no? El propio presidente dice que se debate, que se abran estos temas, que antes decía, oye, de veras tenemos agregados culturales, oye, de veras, ¿y qué hace? ¿Y cuánto ¿Qué son gana? y para qué sirven? ¿Y para qué sirven? Entonces, vaya que se abren muchos debates en torno a la Cuarta Transformación y sus decisiones, ¿eh? Oye, los sueldos, por ejemplo, ¿no? De 160,000 pesos, me parece que ahí también una de las grandes lecciones, Manuel, es ver pues que hay una cuestión ahí de organigrama que, pese a que estamos en una austeridad republicana, no se está atendiendo debidamente, cuando todavía hay personas que pueden ganar esta cantidad de dinero. ¿Tú cómo ves esa parte de los sueldos para estas personas? Bueno, hay que ver cada caso y cada país en específico, ¿no? Muchas veces la situación económica en cada país pues es distinta,
Entonces yo creo que el servicio exterior mexicano pues tiene que tomar en cuenta también esas situaciones. A mí en lo personal creo que fue un poco exagerado las reacciones que hubo en redes con lo de Brenda. Pues si bien hubo críticas y demás, tampoco creo que hayan sido para tanto, pero veníamos de otro escándalo político por la destitución del que era el agregado cultural de México en España. Entonces, digamos, se encadenaron los dos temas. Y si bien es cierto, bueno, yo no conozco la obra de Brenda Lozano como para juzgar su trabajo como escritora, pero me parece que el momento político actual que está viviendo México, y en específico en la relación con España, con toda la polémica que hubo sobre la petición de perdón, que no fue muy bien recibida por allá, la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán y demás, pues generaba condiciones para otro tipo de perfil o otro tipo de nombramiento más idóneo o más adecuado a lo que se pretende posicionar como el proyecto político de la Cuarta Transformación. A mí me parece que fue pertinente la recomendación que hizo el presidente López Obrador de poner a una escritora indígena, sobre todo por esta coyuntura política, no tanto por la calidad de la obra de Brenda Lozano, sino más bien por este tipo de perfil, ¿no? Porque al final de cuentas la gente en México en 2018 votó por un cambio, y este cambio incluye también un recambio en las élites. Y en las élites incluye pues muchos de los funcionarios de gobierno que ocupan puestos pues digamos de privilegio, porque también no nos hagamos, muchas veces en la política mexicana se utilizan estos cargos en las embajadas en el extranjero como premios políticos en muchos casos, más allá de que pueda existir todo un sector de funcionarios de carrera que cumple con su deber independientemente de la situación política, ¿no? Entonces yo creo que hay que diferenciar estas dos partes para entender la polémica, y que creo que hace falta también pues discutir a fondo estos temas, o sea, qué es lo que hacen los agregados culturales, qué es lo que están aportando en el extranjero, porque también va montado dentro de la estructura que hubo, por ejemplo, en la política cultural del país durante los últimos 30 años, ¿no? Con toda la polémica que también hubo en torno al FONCA, este tipo de situaciones pues van muy de la mano. Nada más un breve comentario sobre esta cuestión de lo que la gente percibe como el gran lujo o lo oneroso que resultan las representaciones diplomáticas en el exterior. Creo que se ha exagerado muchísimo. Lo que sucede es que hay países, como ya lo decía Manuel, aludió a esto, en ciertos países el costo de la vida es increíblemente alto, muchísimo más alto que en México. Y les doy un ejemplo. Yo fui embajador en Dinamarca. En todos los países escandinavos, el costo de cualquier servicio es tan alto que con todo y el sueldo de embajador, yo tenía que aportar alrededor de $1,000 de mi propio bolsillo, nada más para llevar la embajada, digamos, no para competir con las grandes potencias como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, sino para llevar la embajada al mismo nivel que países como Argentina o Brasil, que invierten mucho, por cierto, en su diplomacia. Simplemente las condiciones de vida son altísimas en determinados países, y eso explica el monto del salario. Ok, ahora, ¿qué es un agregado cultural? Es una pregunta muy directa. ¿Qué es un agregado cultural? ¿Cuál es su función? Y a su parecer, Héctor, ¿quién es un perfil idóneo? Sacando a Brenda del debate, y no hablando específicamente de ella, ¿qué perfil idóneo tendría que estar en un puesto como este de agregado cultural? Pero al principio, porque la gente no lo sabe, ¿qué es un agregado cultural? ¿Cuál es su función? La función del agregado cultural es sumamente importante, porque si todos estamos de acuerdo en que la cultura es un elemento fundamental de México y de lo que México, de cómo México debe ser representado en el exterior, pues el agregado cultural es la persona en quien recae esa responsabilidad. Tiene que organizar conferencias, exposiciones, conciertos, diálogos, foros, hacer conocer en todas las latitudes nuestra herencia cultural, y eso no es poca cosa.
Ahora, como los embajadores y cónsules generales normalmente están muy centrados, y eso es adecuado, diría yo, en la promoción económica de México, en obtener inversiones en los países extranjeros, inversiones para México, en los intercambios comerciales, esas son y naturalmente en la relación política, esas son las funciones primordiales de un embajador. Entonces debe de haber una persona que se encargue de este enorme campo de actividad que es la representación cultural. Entonces el perfil tiene que ser un perfil que tenga esa competencia por todas las actividades. Obviamente, y hemos tenido en la historia personas que han ocupado estas posiciones de agregado cultural que son extraordinarios intelectuales mexicanos. La lista sería infinita. Desde principios del siglo XX podemos hacer ahora una lista de 20 o 30 de los más importantes escritores e intelectuales mexicanos que han sido ya sea agregados culturales o desde luego embajadores. Ahora, Fabricio, lo que dice el presidente, ya decía Manuel que él veía con buenos ojos lo que el presidente había propuesto, ¿no? De designar a otra persona que sea una persona indígena, mujer o hombre, pero hizo creo que hincapié en que fuera mujer. ¿Tú ves un quiebre también en esta parte de la selección? Porque sí hay un grupo intelectual, ¿no? Que tiene como muchos privilegios o tenía muchos privilegios que quería justamente como tener un grupo de personas que estuviesen en ciertos puestos culturales. No necesariamente hablo con una cuestión de la relación exterior, pero sí que sigan teniendo mucha influencia, que vienen de escuelas muy específicas y que tienen pues amistades o relaciones con personas que han tenido en el pasado mucha influencia. ¿Tú ves que con esta cuestión que pasó con Brenda, más allá de Brenda, vuelvo a repetir, hay un quiebre que el presidente también quiere de alguna forma marcar en la parte de la selección de estos agregados culturales? Sí, yo creo que ahí hay un quiebre. Me estaba yo acordando mientras hablaba don Héctor Vasconcelos de el embajador Dormimundo, ¿no? Eugenio Guajardo, durante el sexenio de Calderón en China, ¿no? Que remodeló 4 veces su casa y compró unos colchones tan caros que se le puso el embajador Dormimundo. O el propio Diego Speaker en el sexenio de Peña Nieto diciendo en un grito de la independencia en la embajada de Londres, viva Porfirio Díaz, ¿no? Es decir, es que también ha habido en otros periodos pues excesos y patetismo, ¿no? Pero bueno, volviendo al asunto español, me parece que sí, tienes que tener una política de cara, digamos, a lo que ha pasado. Es decir, que cuando tú le mandas una carta a la autoridad española para el asunto de la colonia, de la conquista y colonización de México, bueno, que ellos lo hayan filtrado primero a la prensa, a la Reforma, y que después se hayan negado a ofrecer el perdón, bueno, pues eso te plantea que tienes que cambiar la presencia de México precisamente en la Casa de México en España y en la agregaduría cultural, ¿no? Y creo que es evidente que si una mujer indígena, poeta, puede hacer ese trabajo mucho mejor que cualquier otra escritora, digamos, normal. Esto a lo mejor lo sabe don Héctor Vasconcelos, yo no lo tengo muy claro. El hecho de que la Casa de México en España tenga una fundación presidida por Valentín Díaz Morodo, que fue de Kimberly Clark y de OHL, creo que plantea, digamos, qué está pasando ahí, digamos, por qué la Casa de México en España está respaldada por un grupo que se opone a la Cuarta Transformación, que sería el de Claudio X González. ¿Qué piensas tú, Héctor? Sí, el caso de España, de Madrid, así como Washington y otras ciudades del mundo donde hay una casa de la cultura de México separada, digamos, de la embajada como tal, son casos excepcionales. No hay más que unos cuantos, a veces se llaman Casa de México, a veces Institutos de México. En Francia fue el caso. Ahora, ¿por qué hay empresarios
que están asociados a estas casas o institutos, bueno, porque contribuyeron de manera muy importante a su financiamiento cuando fueron fundadas estas instituciones. La Casa de México en España tiene, si mal no recuerdo, unos 10, 15, probablemente más, 15 o 20 años de existir, y fue financiada en buena medida por empresarios. Esa es la razón de que estén en los patronatos de estas casas, de estos institutos. Pero estamos hablando, como decía yo, de 3 o 4 instancias. No es la norma que en un país haya, además de la embajada y la agregaduría cultural, un instituto específicamente dedicado a la promoción de la cultura mexicana. Ahora, quisiera yo platicar un poco, ahora que estamos hablando mucho de esta parte y que tiene que ver con lo de España, esta situación del presidente pidiendo que se disculpen y que hagan una reflexión, porque así lo pide, que se haga una reflexión histórica de lo que sucedió. ¿Cómo lo lees tú? No sé, hay gente que dice, ¿por qué se está perdiendo tanto tiempo en pedir algo así y de seguir sosteniendo una cuestión de decir que ellos respondan, que ellos pidan disculpas o perdón, lo que sea? ¿Tú crees que ha sido exagerado o sí tiene de una forma cultural una trascendencia importante el que justamente la corona pidiese disculpas o al menos reflexionara sobre lo que hizo en territorios colonizados? Yo creo que en el caso muy específico de lo que vimos de la solicitud que hizo el presidente López Obrador en su famosa carta a España, me parece que está bien la solicitud que hizo, pero me parece que le faltó tacto diplomático. Cuando tú lees la carta, y ahora que la releyó hace poquito, pues a mí me parecía muy duro muchos de los planteamientos en los que se hacía esta solicitud, ¿no? Y pues más tomando en cuenta las ínfulas que también tienen del otro lado del océano, muchas veces, con todo el tema de la monarquía y demás, pues no fue muy bien recibido, y lo acabamos de ver también con algunos planteamientos de la ultraderecha española respecto a los conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, ¿no? Entonces creo que sí le faltó tacto diplomático. Creo que también obedece todavía a un discurso nacionalista que se está replanteando muy fuerte. Si tú hablas ahorita con varios investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, pues te van a decir que este asunto de la conquista española a los pueblos indígenas en México no es tan homogéneo y no es tan maniqueo como muchas veces se ha planteado. Yo entiendo que López Obrador tiene mucha distancia y de repente no ve con muy buenos ojos todo el tema de las empresas españolas, pero también pues hay que saber dividir cuando es un tema eminentemente de corrupción, como los que ha habido con OHL, con las acciones de Repsol, con Iberdrola, que todavía tienen un peso muy importante en la política energética del país, y otra cosa es ya mezclar temas que tienen que ver con la historia, con la idiosincrasia nacional. Creo que son hasta temas peligrosos porque incluso pueden detonar algunos procesos de xenofobia. Entonces yo soy de la idea de que hay que tener con cuidado estos temas, no mezclar unas con otras. Me parece que la solicitud de perdón pues era pertinente o podía plantearse. No me parece que haya sido en los términos más adecuados, porque a final de cuentas se generó una tensión diplomática que hasta cierto punto pues es innecesaria. A lo mejor sí que con esta reivindicación histórica pues era pertinente, pero en términos prácticos y formales pues tampoco fue que se obtuviera mucho con esta situación. Bueno, no, pues terminaron filtrándola y no hubo respuesta al final, ¿no? Ahora, a manera de conclusión, Héctor Hans, sobre lo que viene como el papel de México ante el mundo en un mundo pues muy convulso, en un mundo donde hay grandes retos, donde estamos claramente viendo cómo la hegemonía estadounidense empieza a debilitarse, China crece, por el lado armamentista también Rusia, y con todo este panorama, Héctor, ¿cómo ves el papel que va a tener México en el futuro, en los próximos años, que siguen siendo años de la transformación que el presidente López Obrador ha dictado o que ha justamente querido que se establezca en nuestro país? Sí, si me permites, yo contestaría brevemente a esto que me estás preguntando, y luego quisiera darles una primera noticia, como se dice cuando... Una primicia. Una primicia Adelante. que creo que tiene todo que ver con lo que estamos hablando aquí esta mañana.
En los próximos años, y en tanto que siga la cuarta transformación en vigencia, yo creo que el papel de México en el mundo se va a ir incrementando de manera notable. No solamente en América Latina, donde, como ya se dijo, hay varios regímenes en este momento con muchos puntos en común, muchas coincidencias en cuanto a políticas progresistas, sino en cualquier parte del mundo. También al gobierno mexicano le interesa mucho la relación con la Unión Europea, con Asia. Queremos que no se han explorado del todo, no se ha llegado a su potencial absoluto en nuestra relación con los países asiáticos, y hay un continente que ha sido casi ignorado por México históricamente, que es África. Ojalá que también podamos voltear a ese continente, pero eso es toda otra conversación. Ahora, la primicia que yo les quisiera dar es que justamente estamos a punto de introducir en el Senado mexicano una propuesta de nueva ley del Servicio Exterior mexicano. La senadora Malú Michel, de Morena, obviamente, y yo mismo hemos estado trabajando durante ya varios meses en una reestructuración de la norma legal del Servicio Exterior mexicano. Esto inició con una preocupación que teníamos la senadora Michel y yo, de que también dentro del Servicio Exterior se observen condiciones de paridad de género. Pero de ahí derivó también a otros aspectos de cómo rehacer al Servicio Exterior. En los próximos días o semanas ustedes van a conocer esta iniciativa que vamos a someter a la consideración primero de comisiones y luego del Pleno del Senado de la República. Muy bien, senador, pues muchas gracias por esta primicia. Sin duda creo que es una noticia importante y estaremos analizándola en cuanto ya se haga formalmente la propuesta. Se nos está terminando el tiempo, ya no hay más, Hans, pero sí quisiera que tú nos des también tu impresión sobre esta parte de lo que viene para México en su papel en este concierto de las naciones en el futuro, en los próximos años, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante esta nueva postura en la política exterior. Podríamos o no apreciar algunos momentos, pero me parece que el tema de cómo se ha planteado, cómo se ha enfrentado eventos muy concretos, solidaridad, el tema, por ejemplo, de la fraternidad, pero siempre con un tema de dignidad. Yo creo que también eso habría que ir viendo, pues podemos ver algunas posturas más endurecidas o no, pero definitivamente cambió a lo que estábamos acostumbrados, que hasta nos enojábamos, ¿no? Cuando nos daba hasta vergüenza. Nos daba y que a veces lo más importante eran que las botas de charol o que era, no sé, absurdos así, o otro tipo de intereses que se tenían con algunas naciones, ¿no? De ir a tener algún tipo de relación, pero con no el nacional, no el de nuestro país, sino que ya había cosas que después saltaban y decías, o sea, había esto detrás. Entonces creo que hoy esta postura es hasta ejemplar y hasta da orgullo. Da orgullo decir, este país es el que nos gusta, el que esperábamos ante el exterior. Hay gente que, bueno, ahora que estamos en el tema de las mañaneras y nos escriben en las redes sociales, y ahora con todas estas plataformas que hay un sinnúmero de posibilidades de comunicarte, muchos mexicanos y mexicanas nos escriben: vaya, ahora sí me da orgullo tener este presidente. Ahora sí me da, sí soy mexicano, y no porque antes les diera vergüenza ser mexicano, pero sí con un tema de gobierno, decir, bueno, sí, pero híjoles, es que el gobierno es una cosa y yo soy otra cosa. Creo que hay un pendiente dentro de todo eso que ahorita quisiera yo cerrar.
el tema de los consulados en Estados Unidos particularmente, que es donde tenemos... eso es otro tema. Ese es otro tema, así es, muy amplio, que solamente dejaría ahí, porque han salido muchas cosas y quejas de nuestros propios connacionales, y yo creo que sí tendría que haber esa revisión y máxime en cómo están contribuyendo hoy más que nunca en un tema económico a nuestro país. Muy bien, Hanson, muchas gracias. Pues yo le agradezco al senador Héctor el que haya estado con nosotros esta noche. Manuel, muchas gracias. Gracias. Hans. Gracias. Y de casa, pues agradezco muchísimo a Fabricio. Fabricio, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Pues bueno, esto fue todo. Esto fue, aunque usted no lo vea, nos vemos el próximo jueves. Que tenga usted una excelente semana. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante.